Dios le bendiga, amados hermanos, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a este canal. Una vez más le habla su hermano Luis Miguel, y en este hermoso día yo quiero compartirles una reflexión y estaremos hablando acerca de principios del reino de Dios. Y vamos a leer una lectura que es muy conocida por nosotros, que es en el libro de Habacuc capítulo 3, desde el verso 17 hasta el versículo 19. Y vamos a leer, y la palabra dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios para siempre. Damos gracias al Señor por esta palabra en esta hora. Y queremos hablar acerca de principios del reino de Dios. Los principios del reino de Dios son aquellas enseñanzas, aquellos pilares de nuestra fe. Son aquellas enseñanzas que Cristo Jesús enseñó y que hizo parte de su reino, y que nosotros, al formar parte del reino de Dios como ciudadanos del reino de Cristo, nosotros deberíamos aprender, nosotros deberíamos poner en práctica. Deberíamos poner en práctica estas enseñanzas para realmente aplicar el reino de Dios a nuestra vida. Pero fíjese, esta lectura del libro de Habacuc es una lectura muy conocida, que la hemos escuchado y probablemente hemos escuchado predicar de ella en muchas ocasiones. Y yo mismo, cuando la leía, ¿qué veía? Bueno, veía a Habacuc, un hombre de mucha fe, y decía, bueno, tú un hombre de fe, o sea, la oración de Habacuc es una de las oraciones más elocuentes de la Biblia, es una de las oraciones más conocidas, por un carácter muy especial, por cómo habla Habacuc con Dios, cómo expresa a Dios lo que siente, por cómo engrandece el nombre de Dios. Y en estos capítulos últimos, que son los más famosos, porque mucha gente se identifica con ellos cuando está pasando por momentos de dificultad, porque dice, wow, aquí qué fe tiene este profeta, y está diciendo, aunque falte todo, yo estoy bien, o sea, yo voy a alegrarme en Dios. Y vemos que Habacuc tiene una gran fe. Ahora, el caso es que es algo más que fe lo que vemos aquí en el profeta Habacuc. Es algo más que un decir, es algo más que ver a un hombre que está profesando algo. Cuando el profeta Habacuc, sabemos en el contexto que escribe esta oración del capítulo 3, el profeta Habacuc había antes quejado, incluso antes se había quejado contra Dios por la situación moral y espiritual por la que estaba atravesando el pueblo de Israel. Lo vemos en el capítulo 2, en el capítulo 1, porque había una situación moral y espiritual bastante difícil para el pueblo de Israel, y Habacuc tiene que orar con respecto a esto. Pero en el capítulo 3, el profeta Habacuc decide orar a Dios, y en esta oración él engrandece el nombre de Dios. Como un hombre de Dios está reconociendo la grandeza de Dios, está alineándose al propósito, a la voluntad de Dios. Ahora, fíjese, cuando él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, vemos que el profeta Habacuc lo que está diciendo es, aunque todo el sistema económico de Israel se caiga, porque está hablando del olivo, está hablando de la vid, está hablando de la higuera. La vid producía las uvas de donde se hacía el vino, y el vino era muy importante dentro de la gastronomía de Israel. Era fundamental. Está hablando del olivo, era el aceite, no se podía cocinar sin el aceite. Está hablando de las ovejas, de las vacas, o sea, está hablando de la leche, del queso, de la lana para hacer la ropa. O sea, el profeta Habacuc está diciendo, aunque se desmonte todo el sistema económico, todo aquello que mueve, que produce la economía de Israel, y por tanto cese el alimento, por lo tanto no haya vestido para yo vestirme, él está diciendo, con todo yo me voy a alegrar en Dios y me voy a gozar en el Dios de mi salvación.
Es decir, él está mostrando un estado de disposición, un estado de conformidad a la situación, no importa cuál sea, y dice que se va a gozar en Dios. Ahora, hay una razón. El profeta Habacuc expresa la razón y dice: porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. O sea, él está explicando la causa. ¿Por qué él se va a alegrar en Dios? ¿Por qué tal disposición ante una situación tan difícil o adversa como esa que él está diciendo, en caso de que viniera, en caso de que llegara? Y él está diciendo: es que Jehová el Señor es mi fortaleza y hace mis pies como de sierva, en mis alturas me hace andar. Ahora, fíjese, ¿por qué hablamos del principio del reino de Dios? Porque es algo más que profesar fe. Lo que el profeta Habacuc está diciendo es aplicar principios de Dios en su vida. ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo, cuando alguien tiene una necesidad, el sistema del mundo, los paradigmas del mundo te dicen: tienes que desesperarte, tienes que preocuparte porque tienes una necesidad, tienes que angustiarte y tienes que tratar de buscar resolverla. En el reino de Dios, nuestras necesidades son suplidas por Cristo. Nuestras necesidades van a ser provistas por Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestra fortaleza. El profeta Habacuc está expresando su dependencia total de Dios y está reconociendo a Dios como su proveedor, está reconociendo a Dios como aquel que le sostiene y está encargado de satisfacer sus necesidades. Está hablando de que él tiene una relación con Dios, un nivel de intimidad con Dios, de tal manera que él sabe que el Señor le tiene en lugares espirituales, le tiene en alturas espirituales, y por tanto ninguna circunstancia externa debe preocuparle, debe sacarle de su estado espiritual de paz en Cristo Jesús. Porque él dice: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mi pie como de sierva y me hace caminar en las alturas. Las siervas, los siervos son animales que pueden trepar sobre las rocas, pueden trepar sobre las peñas, pueden trepar sobre las alturas. Bendito es el nombre del Señor. Y él está diciendo: hace mis pies como de siervo, o sea, me capacita, me prepara para yo poder caminar sobre las alturas. Bendito es el nombre del Señor. Y esto es lo que hace el Señor cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos pasando por crisis, por angustia. Bueno, de hecho no deberíamos llegar a la angustia, porque el Señor nos hace caminar sobre las alturas, nos capacita, nos da la facultad para que nosotros podamos remontarnos. Las alturas, cuando se habla de alturas, se está hablando de lugares espirituales en Cristo Jesús, se está hablando de lugares en Cristo. Y cuando el Señor nos hace caminar sobre estos lugares, cuando nos remontamos a estos lugares, podemos sobrellevar cualquier circunstancia, cualquier situación. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, no se trata de una palabra motivacional. Los principios del reino de Dios van más allá, van a lo profundo, van a la causa de la situación. O sea, ¿por qué estamos ansiosos muchas veces? ¿Por qué estamos tan preocupados por la enfermedad? Porque nos falta el alimento, porque nos falta el vestido. Es porque no entendemos los principios del reino de Dios y no los estamos aplicando a nuestra vida. Es por falta, es por problemas, por situaciones en nuestro corazón, de que aún no hemos conocido a Cristo como deberíamos y los principios del reino no se están aplicando en nosotros. Es interesante cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 6, verso 25, cuando Jesús habla sobre el afán y la ansiedad. Y es interesante notar que dice: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Es interesante que Jesús está hablando de que no nos afanemos, no nos preocupemos por la comida, por la bebida y por el vestido. Y precisamente por esas tres necesidades, Habacuc la menciona. Es interesante porque cuando vemos aquí
En Mateo 6:25, Jesús está hablando precisamente del principio del reino de Dios. O sea, no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. Apliquen los principios del reino en su vida. ¿Cuáles son esos principios del reino en su vida? Que tienen un Padre espiritual. Tienen un Padre el cual se preocupa por ustedes. Por eso dice, oh hombres de poca fe. Por esto Jesús lo dice, miren los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Bendito es el nombre del Señor. Miren las aves que no siembran, no trabajan y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y le dice, ¿no hará ustedes más, hombres de poca fe? O sea, lo que Jesús está diciendo es, ustedes tienen un Padre Celestial que está pendiente de ustedes, que conoce y sabe de qué cosa tiene necesidad y está interesado en satisfacer esas necesidades. Pero nuestra preocupación muchas veces nos hace olvidar esta gran verdad. Nos hace preocuparnos y que actuemos como la gente del mundo, bendito es el nombre del Señor, sin fe y que no tienen esta conexión con nuestro Padre Celestial. Entonces es interesante porque Mateo 6:25 ahí Jesús habla de esas tres cosas: la necesidad de la comida, la necesidad del vestido y la necesidad del alimento. Pero está hablando de necesidades básicas de un ser humano. O sea, lo que Habacuc está diciendo, aún las necesidades básicas que son tan importantes, que son tan necesarias, tan inminentes, el profeta Habacuc está diciendo, aún estas necesidades, aún me falten, yo me voy a alegrar en Dios, porque es que el Señor me faculta, me capacita para caminar en lugares celestiales, para estar en las alturas, para estar en lugares de paz, de conformidad en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios para siempre. ¿Y qué está diciendo Habacuc? Habacuc se está conectando a estos principios que Jesús describe cientos de años después en Mateo 6:25. Porque él dice, aunque falte el producto del olivo, aunque falte lo labrado no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de los corrales. O sea, él está diciendo, aunque falte todo, aunque las necesidades básicas y fundamentales no las pueda yo suplir por el momento, con todo me voy a alegrar en Dios. O sea, cuando aprendemos a aplicar los principios del reino de Dios a nuestra vida, vamos a entender que debemos actuar diferente ante las necesidades por las cuales nosotros podamos estar pasando, porque tenemos un Padre, tenemos un proveedor, tenemos principios eternos. Si estamos enfermos, en el mundo te dice, tienes que correr a los médicos y tu única esperanza está en el médico, tu única esperanza está en lo que tú puedas hacer. Pero en Cristo Jesús, la palabra nos enseña que Cristo cargó con nuestras enfermedades, que Él cargó con nuestras dolencias. La palabra nos enseña que podemos orar por los enfermos y sanarán. Los principios del reino de Dios son diferentes. En el mundo estás en problema económico, te dice, tienes que trabajar más horas, tienes que esforzarte más. En Cristo Jesús, Él nos dice, la palabra nos enseña, tenemos un proveedor que vela y cuida por nosotros y está pendiente de satisfacer nuestras necesidades. Así que Dios te bendiga, amado hermano, amado hermana. Te invito por favor a que te suscribas y compartas este video, y gracias por tu sintonía. Así que Dios te bendiga.